Pues formal y después en un verano. Ahora creo que tienen que escoger, que es muy malo para el pluralismo. Vamos a coordinar y todo el mundo hace todo. Bueno, muchísimas gracias, especialmente a los panelistas. Iniciamos la última mesa antes de la última actividad, que va a ser el homenaje y el reconocimiento a nuestro querido Rolando Ames. Y antes de eso tenemos la última mesa del evento, que es temas, preguntas y enfoques hacia el futuro. Leo cómo se planteó el tema. Ahí está Sinesio. En el contexto actual, ¿cuáles son los temas prioritarios de investigación, reflexión, las claves para dar cuenta de la política latinoamericana? ¿Cuáles son las áreas críticas sobre las que deberíamos actuar para mejorar la calidad de nuestras democracias? ¿Qué consecuencias tiene esto para nuestras agendas de investigación, estilos de trabajo y ejercicio profesional? Como saben, y como los que tuvieron que soportarme cuando estuve en la coordinación, tal vez el mayor tema, el tema de mayor preocupación fue el de las tesis e investigaciones. Ya sé que se burlan, ya sé que hacen chistes, ya sé que me molestan por ello, pero creo que es un tema muy, muy importante, y la idea de discutir y plantear el tema el día de hoy es justamente, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué preguntas son interesantes? Intentar responder, preguntas que puedan ser respondidas en una tesis de pregrado y incrementar lo que es la actividad de investigación en la especialidad. Entonces, justamente es un poco abrir y discutir temas y plantear temas para enriquecer y conocer un poco más de lo que se está haciendo o los nuevos temas que se abren en el contexto de política latinoamericana y política comparada o ciencia política en general. La mesa está compuesta por Aníbal Pérez Liñán, Simón Pachano, Marcelo Cavarossi y Sinesio López. Comenzamos ya han presentado a todos, salvo excepto a Sinesio. Paso a presentarlo. Uy, son toneladas Sinesio López. Sinesio López Jiménez es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Hizo estudios de doctorado en la École Pratique des Hautes Études de la Universidad de París bajo la dirección de Alain Touraine. En la actualidad es profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue coordinador de la Maestría en Sociología de la PUC, coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la PUC, director de la Biblioteca Nacional del Perú, director del Diario de Marca del 82 al 84 y columnista político del mismo. Los campos de interés académicos son la teoría política, la política comparada, el Estado, la democracia y la ciudadanía. Ha sido profesor visitante de Flaxo, Quito, Ecuador y del CAEM. Es autor de los libros El Dios Mortal, Ciudadanos Reales e Imaginarios, Los Tiempos de la Política, coautor de varios libros de sociología y política, y ha escrito muchos artículos y ensayos de su especialidad publicados en el Perú y en el extranjero. Actualmente es columnista del Diario La República. Las reglas son las mismas hasta ahora, unos 10, 12 minutos, de repente un poquito más, para dar tiempo a algunas preguntas, y luego una última ronda de respuestas. Me ha pedido Martín que no solamente modere, sino que, digamos, meta un poco la cuchara, plantee temas, lo cual va perfecto con mi figuretismo, así que no hay ningún problema. Y sin más, presento a Aníbal Pérez Liñán. Bueno, ante todo quiero felicitar a los estudiantes que resistieron hasta la última presentación. De lo que quisiera hablar quisiera hablar un poco retomando la presentación de Steve Levitsky del último panel. Quisiera retomar la cuestión del debate sobre el nuevo institucionalismo en los estudios sobre América Latina y pensar sobre el futuro de esta perspectiva teórica. ¿Por qué? Porque quizás la innovación más importante en términos de transformación de la perspectiva de la ciencia política en los estudios de América Latina de los últimos 20 años ha sido justamente la adopción
creciente de la perspectiva no institucional en términos de entender la política. Creo que hay que entender esta transformación en la perspectiva, digamos, desde una tradición más sociológica hacia una tradición más institucionalista, en parte, no como una transformación paradigmática necesariamente, sino en parte también en el contexto de las preguntas históricas que la disciplina trataba de responder sobre América Latina en momentos particulares, ¿verdad? Cuando tenemos grandes problemas, ¿verdad? Como por ejemplo momentos de dictadura, tratamos de buscar grandes respuestas, pensando en cuál es la trayectoria histórica que nos llevó a la dictadura y cuáles son las posibilidades de salir de la dictadura hacia la democracia. Cuando tenemos regímenes democráticos operando, las preocupaciones comienzan a centrarse más en los diferentes actores, en la posibilidad de formular políticas públicas, en la dinámica institucional, y por lo tanto creo que el foco más institucional es una consecuencia en parte natural del proceso político que vivió América Latina a partir de los años 80. Pero entonces, creo que dada esta transformación tan fundamental, creo que hay que plantearse dos cuestiones básicas. La primera es, el enfoque institucional, por supuesto, tuvo muchas vertientes, muchas perspectivas, abordó muchos problemas diferentes, pero la primera pregunta es, ¿podemos encontrar algunos elementos comunes que nos permitan definir la perspectiva neoinstitucional en ciencia política, sobre todo tal como fue aplicada a los estudios de América Latina? Es decir, ¿hay alguna serie de elementos comunes que nos permitan definir esta perspectiva? Y en segundo lugar, si encontramos estos elementos comunes, ¿en qué medida siguen siendo útiles y valiosos hoy en día y en qué medida tenemos que trascenderlos y plantear cuestiones nuevas? Con respecto a la primera pregunta, creo que lo que definió el debate no institucional de los últimos 15 o 20 años fue fundamentalmente una perspectiva teórica marcada por 4 principios básicos, 4 supuestos que no importa cuál era la institución que se estuviera estudiando o cuál fuera el resultado de política pública que se estaba estudiando o cuál fuera el tipo de actor que se estaba privilegiando en el proceso. En el fondo estos 4 elementos se combinaban siempre de alguna medida. El primer elemento es el supuesto de que el mundo político está poblado por actores políticos y que esos actores políticos tienen preferencias. Y que esas preferencias son exógenas de alguna manera al juego político que vamos a tratar de explicar. Y son exógenas en el sentido de que estas preferencias vienen dadas son previas y pueden estar dadas por intereses de clase o por intereses profesionales o por intereses simplemente materiales o ideológicos, no importa, pero son previas. Y estas preferencias se manifiestan de 2 maneras. En primer lugar, los actores tienen preferencias por los resultados de política pública. Pueden querer mayor gasto en un área de política pública, pueden querer reducir la inflación, pueden querer diferentes cosas, ¿verdad? Pero tienen intereses en ese sentido, hacia dónde quieren llevar la política pública. Ahora, el segundo tipo de preferencia que los actores tienen, y que es clave en las historias no institucionales, es que los actores tienen preferencias por lo que quieren hacer con sus carreras políticas. Y esto implica en general que los actores quieren tener poder político y por lo tanto en un contexto institucional más o menos estable tienen ciertos objetivos de carrera política que pueden ser o bien preferencias estáticas, legisladores que quieren seguir siendo legisladores o jueces de la Corte Suprema que quieren seguir siendo jueces de la Corte Suprema, o bien preferencias progresivas en el sentido de que quieren dejar de ser legisladores de la Cámara Baja para ser presidentes de la Nación, o quieren dejar de ser jueces inferiores para ser jueces de la Corte Suprema, etc. El segundo supuesto fundamental del enfoque no institucional es que el diseño constitucional distribuye autoridad entre los actores políticos, es decir, distribuye poder. En un sentido muy concreto, que es, le otorga a ciertos actores, con esas preferencias particulares que cada uno tiene, le otorga a ciertos actores autoridad para decidir sobre políticas públicas o sobre cuestiones particulares y no a otros actores. Entonces, el Tribunal Constitucional puede decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, pero no la Corte Suprema, por ejemplo. O la Cámara Baja puede crear nuevos impuestos, pero no el Poder Ejecutivo, etc.